tratar de continuar. Dejamos la clase anterior en la parte de apertura del concurso preventivo. Creo que les había pedido de que ustedes lean un fallo que es el presidente Sergio Ugliarolo sobre el concurso preventivo. En todo caso, lo analizamos un poquito cuando tengamos la clase posterior en forma presencial. Vamos a intentar, avanzar un poco con el programa en relación a los efectos de la apertura del concurso preventivo. Pues recuerdan ustedes que cuando en la clase anterior habíamos mencionado o habíamos hablado del concurso, dijimos que la diferencia más importante que tiene en relación a la quiebra es que en el concurso preventivo no se produce el desapoderamiento de los bienes del deudor. Esto significa que el deudor sigue en la administración de su patrimonio, aunque con ciertas limitaciones. En este sentido, vamos a hablar de los efectos que produce la apertura del concurso preventivo y concretamente la publicación de edictos, porque lógicamente eso no puede mantenerse como o tal cual lo que sucede con el sujeto que está in bonis, o sea, en las buenas, que puede vender sus bienes, disponer de su patrimonio como lo considere pertinente, sin restricciones y sin pedir o requerir ningún tipo de autorización. Acá en el concurso preventivo, estas restricciones están dadas por los artículos 15 y siguientes, que habla de los efectos de la apertura del concurso preventivo y qué es lo que ocurre con ciertos actos, cuáles actos están prohibidos, cuáles están sujetos a autorización y cuáles son los de libre disponibilidad del deudor. Bien, esto para que nos introduzcamos un poquitito dentro de lo que es el tema de los efectos del concurso preventivo. Ahora, si yo les dijera, ¿cuál es el objetivo que cumple el concurso preventivo con algunos conceptos que ya hemos dado en la clase anterior? Reestructurar, reorganizar, reacomodar la empresa, hacerla superavitaria, superar el estado de cesación de pagos, que de alguna forma, recuerden ustedes que al no disponer de crédito, el deudor tiene que recurrir o apelar a algunos recursos que le brinda el sistema legal. Y el sistema legal le permite al deudor, a través del concurso preventivo, prorrogar, los pagos o los cumplimientos que tienen que hacerse efectivos o en forma inmediata o en un breve lapso de tiempo o dentro del mismo ejercicio económico. Esto es en el corto plazo, dilatarlos, extenderlos, reestructurar, reorganizar. Algunos acreedores eventualmente podrán no obtener el reconocimiento de su acreencia y esto va a permitir que el deudor trate de reducir ese pasivo, algunos de ellos que es contingente, y al reestructurar el negocio poder superar el estado de cesación de pagos. Esto así pareciera que es una expresión de deseos del legislador, pero se concreta y muchas veces incluso en grandes concursos o de empresas con una capacidad económica significativa, los concursos preventivos son una solución a la crisis patrimonial. Efectos del concurso preventivo. El primer efecto, ya sabemos, no es precisamente el desapoderamiento, es la continuidad en la persona del deudor, sea persona humana o jurídica, de la administración de su patrimonio. Ahora, esta administración está restringida, acotada, está controlada
porque el artículo 15 expresamente habilita a que el deudor se mantenga en la administración de su patrimonio con la vigilancia del síndico y, por supuesto, con el comité de control. Recuerden ustedes de que a esta altura del concurso preventivo, más allá de la propuesta que haya formulado el deudor, el juez, al momento de la resolución de apertura, conforma el primer comité. El primer comité, dado por un acreedor de mayor monto dentro de los denunciados que fuera por el deudor, va a contribuir o va a colaborar en esta primera etapa acerca de estas restricciones que tiene el deudor a la libre disponibilidad de sus bienes y en concreto de su patrimonio. Va a continuar con las actividades, o sea, aquellas a las cuales se dedica, esto es, por el tipo de negocio o emprendimiento, pero bajo un control efectivo por parte del juez y de la sindicatura, con la mirada puesta también por parte del comité de control. Y acá entramos dentro de lo que es lo que denomina, digamos, el legislador y la mayoría de la doctrina como actos prohibidos o actos que tienen alguna limitación en cuanto a su libre disponibilidad. ¿Por qué decimos esto? Bueno, si al deudor le permitimos que eventualmente continúe o prosiga sus actividades sin tener ningún tipo de restricción en cuanto a su patrimonio, bueno, es posible que enajene algunos bienes en perjuicio de los acreedores, iría en contra de la universidad patrimonial, que es la que quiere mantener como principio la legislación concursal, y que evidentemente los bienes del deudor estén a favor de los acreedores y no sean de libre disponibilidad de él. Por lo tanto, el artículo 16 tiene una primera disposición normativa y que refiere a la prohibición, esto es, el impedimento por parte del deudor de modificar la situación de los acreedores de causa o título anterior, como asimismo de otorgar privilegios o reconocimiento a acreedores que no lo son o que no lo tenían originariamente. Esto significa, o de alguna forma pretende, que el deudor estratifique el pasivo, los acreedores a un momento determinado, que es a la fecha de presentación en concurso, y que esta situación posteriormente no sea alterada, no sea modificada. O sea, los acreedores que se presentan son aquellos que han obtenido eventualmente o tenían un crédito con anterioridad a la presentación, que son estos y no otros, que no hay acreedores creados ficticiamente, o que eventualmente no existen acreedores que originariamente no tenían algún privilegio y que después, producto de alguna negociación entre el deudor y estos, bueno, modifican este carácter y con esto pretenden o eventualmente se colocan en una situación más ventajosa en relación al resto de los acreedores. Por lo tanto, el artículo 16, que se divide en dos o tres partes, tiene en primer término esto que es una prohibición expresa, que es la de no efectuar pagos y tampoco no modificar la situación de los acreedores de causa o título anterior a la presentación. Bien, en segundo término, el artículo 16 habla de los privilegios particularmente relativo a los acreedores laborales. Y en este sentido, la ley de concursos tiene o ha incorporado alguna preferencia
anticipación en el cobro en relación a algunos sujetos que por sus condiciones de hiposuficiencia en la negociación que pueden mantener con el deudor y por ser más vulnerables, requieren de alguna protección legal. Esta protección se las otorga el sistema concursal a los acreedores laborales y posteriormente, producto de alguna, jurisprudencia que ha tratado de imponerse en algún momento, por lo tanto hay algún antecedente, jurisprudencial que ha admitido el privilegio, algunos acreedores que también, por estas mismas razones de vulnerabilidad, requieren de alguna protección legal. Los acreedores laborales tienen dos clases de privilegio. En primer término, aquellos que están contemplados en el 241, inciso primero, o mejor dicho, inciso segundo, o bien en el artículo 246, inciso primero. Esto es, los acreedores con privilegio general o acreedores con privilegio especial respectivamente. Estos acreedores que tienen un privilegio pueden o cuentan con un beneficio en el cobro, no por conducto del privilegio propiamente dicho, sino por vía del artículo 16, que permite, tanto en el concurso preventivo como asimismo en la quiebra, cobrar o percibir sus acreencias en forma anticipada o antes de que el deudor negocie con el resto de los acreedores o eventualmente se cumplan el resto de los plazos del concurso preventivo. Bien, esto, para decirlo de alguna forma, cumple también con algunas exigencias internacionales en las cuales nuestro país es parte, distintos tratados en los cuales, a raíz de estos, Argentina, sobre todo de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, adhiera a la protección del crédito laboral, cualquiera que fuera su forma, incluso en la situación de crisis del deudor. Y esto permite, lógicamente, que el acreedor, el trabajador, pueda percibir su acreencia con anticipación o con anterioridad a lo que es el resto de los acreedores. Si ustedes se fijan, el artículo 16, en el segundo párrafo, después de que hace alguna referencia en relación a los actos prohibidos, se refiere particularmente al pronto pago laboral. Y en este punto hace una enumeración, una elencación de supuestos que lógicamente trata de englobar allí todas las hipótesis de créditos laborales que puedan existir, o sea, aquellos en los cuales el crédito haya surgido con motivo o en razón de el empleo y que tengan que ver con ciertas condiciones en particular. Esto es el despido, el preaviso, los distintos tipos de indemnizaciones, incluso aquellas que estén previstas por leyes especiales como la 25323, la 25321, aquellas que tengan que ver con las relaciones o el trabajador dentro de lo que es el esquema del convenio colectivo de trabajo. Me estoy refiriendo a los delegados gremiales y eventualmente las indemnizaciones que puedan corresponderles por esta causa. Bueno, la ley 24013, todas las disposiciones y supuestos en los cuales el trabajador tuviere algún crédito a percibir, accidente de trabajo, entre otras tantas situaciones, bueno, gozan de una preferencia en el cobro o una prioridad en el cobro
diferente a la que contempla la legislación concursal para el resto de los acreedores. ¿Por qué decimos diferente? Decimos diferente porque pareciera que el legislador ha tratado de contemplar situaciones distintas. En primer término, al trabajador, que es la parte más débil normalmente en la relación contractual, lo coloca en una situación ventajosa frente al resto de los acreedores, que más allá de que puedan tener eventualmente algún tipo de privilegio, como puede ser el fisco, como puede ser algún otro acreedor hipotecario prendario, o cualquier otro de los acreedores que están contemplados allí en el 241 o en el 246, bueno, van a tener esta eventual posibilidad de percibir su acreencia con antelación o con anticipación. Permítanme un segundito que yo voy a abrir acá, que tengo el programa. Bien. Dentro de lo que es el pronto pago, hay una expresa disposición que contempla en qué supuestos el pronto pago va a resultar procedente. En primer término, ustedes saben de que existe lo que se denomina el pronto pago automático. Ahí lo han analizado en relación al informe individual, al momento de la designación, el informe que elabora la sindicatura en relación a los créditos laborales, puede eventualmente hacer alguna mención en relación a aquellos créditos que surjan de la relación laboral y que no hayan sido denunciados por el deudor en su presentación. Esto permitiría que la sindicatura denuncie la existencia de algún crédito laboral, y este crédito laboral es un crédito que se incorpora al pasivo y que puede tener algún beneficio, digamos, de carácter automático. Esto es, sin necesidad de que el acreedor efectúe su presentación o el pedido de reconocimiento de la creencia, se puede incorporar al pasivo y obtener el beneficio en el cobro. Ahora, ¿qué es lo que particularmente establece la legislación en relación a este acreedor laboral? Este acreedor laboral, en primer término, puede surgir producto de un pedido de reconocimiento. Ese pedido de reconocimiento no debe estar controvertido, ni surgir o existir algún tipo de sospecha o connivencia o concilium fraudis, como decían los romanos, en relación al deudor. O sea, debe tratarse de un acreedor que efectivamente aparezca en la documentación contable, que su crédito no se encuentre controvertido. Ya saben ustedes de que en situaciones especiales o particulares existe lo que se denomina el trabajador en informalidad, o sea, aquel trabajador que no está blanqueado o que no está reconocido o que no ha sido incorporado dentro de los sistemas de seguridad social y que por lo tanto tampoco recibe aportes. Entonces ese trabajador, bueno, tiene, salvo alguna prueba que sea realmente contundente o algún reconocimiento por parte del deudor, un crédito que puede estar controvertido y que de hecho normalmente ocurre que en los concursos este tipo de trabajadores no son reconocidos fácilmente. Por lo tanto, el reconocimiento del crédito laboral y de la relación laboral, bueno, de alguna forma lo que hace es abrir las puertas y allanar el camino para que el trabajador pueda percibir su acreencia en los términos del artículo 16. Esto es, con anticipación al resto de los acreedores. Ahora,
El reconocimiento eventualmente del crédito laboral y del pronto pago tiene un efecto que también va a permitir darle tranquilidad y seguridad al trabajador de que posteriormente o a futuro no va a tener inconvenientes a los efectos de poder obtener el reconocimiento de su pretensión, ni que la misma va a ser discutida. Y esto es los efectos de la cosa juzgada. La cosa juzgada, saben ustedes de que es una de las formas que permite obtener el reconocimiento de una pretensión y que después no pueda ser cuestionada en un juicio posterior. Este es un beneficio que tiene el acreedor laboral y de que su crédito posteriormente no va a ser objeto de reproche o de discusión a futuro. ¿Cómo cobra el acreedor? El acreedor cobra mediante informe del síndico y para ello deben existir recursos disponibles. Esto es, el deudor que mantiene la continuidad de la administración de su patrimonio y del negocio en pleno funcionamiento debe tener ingresos. Estos ingresos van a permitir o permitirían que el deudor pueda hacer frente a sus compromisos. ¿Qué hacemos en épocas como las actuales, donde las ventas están caídas, donde en distintos sectores de la economía se advierte, digamos, alguna baja y alguna reducción, y donde las compras prácticamente, salvo sectores sensibles, como puede ser alimentos, como puede ser, digamos, servicios de salud, farmacia y algunos otros, bueno, se ven bastante restringidos. Bueno, en estos casos el deudor va a tener que efectuar un informe en relación a cuáles son los ingresos de la concursada, más allá de la información que le debe suministrar el deudor mensualmente para elaborar el famoso informe mensual. Esto va a permitir que el síndico haga una estimación en relación a los ingresos para poder afectarlos al pago del crédito laboral. ¿Cómo son esos ingresos o cuánto puede afectar del total de ingresos que tiene el deudor? Bueno, no puede afectar íntegramente, sino que debe existir alguna suma que pueda afectarse para el pago del crédito laboral, pero a la misma vez que permita continuar con las actividades de la empresa, porque no tiene ningún sentido que eventualmente, pagando los créditos laborales, el deudor no tenga para continuar con el giro del negocio. En este punto, el artículo 16 establece de que cuando no existan fondos líquidos disponibles, o sea, suficientes para cubrir íntegramente los créditos, se afectará el 3% del ingreso bruto de la concursada. Esto es sin deducir gastos, digamos, de administración, gastos que tengan que ver con el giro normal del negocio, sino que de lo que le ingresa producto de las ventas sea afectado íntegramente al pago del crédito laboral. Bien, la ley 26.284 en el año 2011, la modificación última realizada a la ley de concursos, estableció, digamos, algún tope para el cobro del crédito laboral, porque hasta ese momento, y más allá de la distribución a prorrata que debía o que debe efectuar la sindicatura, sabemos que en los concursos, sobre todo de aquellos en los cuales tiene una cantidad de personal significativo o importante, hay múltiples acreedores que se presentan a pedir la verificación de su crédito, el reconocimiento, el pronto pago, pero, y aunque existan diferencias en los montos, no todos pueden percibir íntegramente su acreencia en un solo pago. Entonces, el legislador en su momento incorporó una limitación respecto del acreedor laboral
sobre todo, insisto, cuando son varios o hay alguna pluralidad de sujetos con este privilegio, y la limitación está dada por los 4 salarios mínimos vitales y móviles. Ustedes saben de que hoy por hoy el salario mínimo vital y móvil está en 268.000 y pico de pesos, y por lo tanto la limitación está dada por estos 4 salarios mínimos vitales y móviles. Por ende, si eventualmente el deudor se le afectare una suma cuyos ingresos brutos superaren los 4 salarios, no solamente se le va a pagar a un solo acreedor, si hubieren varios, sino que el síndico debe efectuar un proyecto de distribución a prorrata entre estos, con el límite impuesto de los 4 salarios por cada pago que se efectuare. Esto significa que un acreedor laboral, por más que su monto sea significativo, supongamos una persona que tiene 10 años de antigüedad, que percibe una retribución de 1 millón de pesos, tiene 10 millones para cobrar. Bueno, no va a poder cobrar más, me refiero mensualmente, ¿no? Más de 4 salarios mínimos vitales y móviles. Si fuera él el único acreedor. Ahora, como no es el único, en la hipótesis que yo planteo, digamos como ejemplo, el síndico va a tener que distribuir ese monto que se obtenga a prorrata entre él y el resto de los acreedores. Por otro lado, yo hacía alguna mención en relación a otros créditos que no estaban contemplados originariamente en la ley de concursos. Sí, esto fue alguna creación jurisprudencial que se dio particularmente hace ya varios años en Instituto Médicos Antártida. Instituto Médicos Antártida era un sanatorio que pidió su concurso preventivo, después su quiebra, y había, imagínense ustedes lo que es el movimiento de un sanatorio y los acreedores que pueden existir. Podemos mencionar aquellos que son o que han contratado con el deudor regularmente, como pueden ser proveedores en sus más diversas variedades, aquellos que vienen producto de una relación laboral o de empleo, todos los trabajadores que piden algún reconocimiento de su acreencia, y por otro lado aquellos acreedores que son o que se denominan, y que la doctrina ha denominado, involuntarios. ¿Por qué hablamos de acreedores involuntarios? Porque son aquellos acreedores que se incorporan al proceso concursal pero no han pactado absolutamente nada. Miren, lo voy a poner en otro ejemplo, como pueden ser, por ejemplo, los enfermos, los pacientes que reclaman, como fue en este caso de Institutos Médicos Antártida, el reconocimiento de una creencia producto de una mala praxis médica llevada a cabo en este sanatorio. ¿Qué otro supuesto podemos tener de acreedor involuntario? Yo pongo este ejemplo que tal vez es muy gráfico el día de hoy. Los colectivos, ustedes saben que, y por eso estamos a través de este sistema virtual, están de paro. ¿Qué pasa si yo eventualmente, mañana se levanta el paro, salgo, estoy caminando por la calle y a mí me atropella un colectivo? ¿Soy un acreedor que he contratado con el deudor? No he contratado absolutamente nada. Soy un acreedor de la empresa de transporte de colectivo porque, supongamos, producto de una negligencia del chofer al cruzar un semáforo, etcétera, me atropella y me provoca daños y perjuicios, ¿sí? Me provoca lesiones que son motivo de un reclamo. Este sujeto, yo que me pongo, digamos, como ejemplo en primera persona, soy un acreedor de carácter involuntario. No hay ningún contrato, no hay ningún pacto, no hay ninguna relación que me vincule, pero sí hay un eventualmente delito, cuasi delito, en el cual una persona que es el conductor o el chofer de colectivo, por el hecho de ser empleado,
le genera responsabilidad a la empresa y por lo tanto el derecho para ser indemnizado. Y eso me convierte a mí eventualmente en acreedor. Decimos esto porque en este precedente Instituto Médicos Antártida ha sido sumamente debatido en distintos congresos de la especialidad, hasta que en un momento se modificó la ley de concursos, insisto, en el año 2011, que es la última modificación efectuada, salvo alguna que otra que ha incorporado el Código Civil y Comercial y que vamos a tratar de desgranar el día de hoy, permitiendo que aquellos sujetos que por sus condiciones particulares, económicas o de salud, puedan obtener o puedan acceder al beneficio del pronto pago en forma excepcional. La última parte del artículo 16 expresamente en el penúltimo párrafo hace alguna referencia a estos acreedores que son acreedores normalmente involuntarios, que tienen algún crédito, que no tienen un reconocimiento como acreedores privilegiados de acuerdo a la ley concursal. Ustedes podrán albergar en el artículo 241 o 246 aquellos acreedores que tienen privilegios. Ya dijimos en otra oportunidad, son de carácter especial o son de carácter general. Estos sujetos no tienen ninguno de estos dos caracteres. Ahora, sí tienen la opción, la posibilidad, insisto, excepcional, de que puedan ser pagados estos créditos con alguna antelación, toda vez que lo que el legislador trata de contemplar es una situación de humanidad, una situación que tiene que ver normalmente o bien con la salud, o bien con la edad, o bien con alguna discapacidad, o con alguna situación donde la convierte a esta persona o a este sujeto en un sujeto de carácter vulnerable. La prohibición, o mejor dicho, la violación de estas disposiciones previstas en el artículo 16, que tienen que ver con la alteración, la modificación de la situación de los acreedores de causa o título anterior a la fecha de presentación en concurso, permitirían, en alguna medida, la separación, eventualmente, del deudor de la administración. Esto es, la alteración o la modificación a esta prohibición prevista en el primer párrafo admitiría, por supuesto, normalmente esto se hace a través de la denuncia que puede realizar la sindicatura o el comité de control, pero permitiría la separación de la administración y eventualmente la designación de un coadministrador. Esto significa que la prohibición no es simplemente una mera expresión de deseos del legislador, sino que tiene a la misma vez una sanción, tiene una suerte de apercibimiento para el deudor que viola o que altera la situación de los acreedores y que a la postre puede llevarlo a la separación de la administración con, bueno, las graves consecuencias que esto implica para el deudor que pretende recomponer la empresa, el negocio y continuar en la actividad. Respecto de aquellos actos susceptibles o sujetos a autorización, bueno, la ley no es que restringe completamente o torne indisponible la situación del patrimonio del deudor. Ejemplo, cuando el deudor, y supongamos, vuelvo a insistir con un ejemplo así de actualidad, la empresa de transporte de colectivos que pide su concurso preventivo y que requiere de una reestructuración de las unidades porque algunas de ellas no pueden seguir operando por su antigüedad. Bueno, la venta de esas unidades para incorporar otras nuevas
y lo cual requiere de autorización, esto puede ser motivo para que el juez, previo informe de la sindicatura y con las justificaciones que haga de esto el deudor, en su presentación habilite, permita o admita que se lleve a cabo, esta operatoria, y el deudor puede incorporar unidades nuevas. Lógicamente cediendo en parte de pago las viejas unidades con las cuales no puede seguir operando. Por ende, en el caso de bienes registrables, en algunas operaciones que tengan que ver con emisión de acciones o de ventures u otras similares, el deudor puede, a través de autorización judicial, lograr que estas operaciones se lleven a cabo siempre y cuando se hagan en el marco del concurso preventivo con intervención de la sindicatura, por lo menos, en algunos casos se requiere también una opinión del comité de control, pero por lo menos con intervención de la sindicatura. A ver, ¿qué es lo que pasa con aquellos actos que no hayan requerido autorización judicial? Le voy a pedir a ver si alguien puede leer el artículo 121, si es tan amable. Habiliten por favor el micrófono y que alguien lea el artículo 121. ¿Lo tienen? Sí. Actos otorgados durante un concurso preventivo, artículo 121. El primer párrafo del artículo 119 no es aplicable respecto de los actos de administración ordinaria otorgados durante la existencia de un concurso preventivo, ni respecto de los actos de administración que excedan el giro ordinario o de disposición otorgados en el mismo periodo o durante la etapa de cumplimiento del acuerdo con autorización judicial conferida en los términos de los artículos 16 o 59, tercer párrafo. Bien, entonces, queda claro con esto que los actos de administración ordinaria o aquellos que tengan autorización judicial no van a poder ser objetados o tachados de nulidad o declarados ineficaces en la quiebra posterior si es que el deudor no llegara a un acuerdo con los acreedores. Esto cumple con este decálogo que hemos empezado a desarrollar en la clase de hoy, que es que el deudor no puede modificar la situación de los acreedores, pero tampoco puede eventualmente efectuar pagos o alterar su patrimonio. Esta prohibición es amplia, o sea, no solamente no puede pagar, sino que tampoco puede reconocer a algún acreedor un privilegio o la condición de tal, o sea, incorporarlo como acreedor si no hubiera nacido con anterioridad a la fecha de presentación, y a la misma vez tampoco puede destinar su patrimonio para entregarlo en parte de pago, para cumplir obligaciones con terceros, o simplemente enajenarlos en perjuicio de los acreedores. Estos actos sí van a ser ineficaces, salvo que cuenten con autorización judicial, como acaba de leer ahí la compañera, en los términos del artículo 121 de la Ley de Concursos. El artículo 17 prevé una limitación respecto de la administración, que es la eventual separación de la administración del deudor cuando viole esta prohibición del artículo 16 y, en su caso, sustituirla por la designación de un coadministrador o un P2.
Lógicamente, esto está dado de acuerdo a las particularidades de cada caso, a la gravedad del hecho que se imputa y, lógicamente, a las condiciones, digamos, del concurso preventivo, con lo cual, eventualmente, el deudor, de haber incurrido en alguna de estas o de esta violación a estas normas o a esta prohibición expresa, bueno, podría conducir a una separación de la administración. De la misma forma, estas disposiciones también se ocupan el legislador de contemplar el caso de los sujetos con responsabilidad ilimitada. Ustedes saben de que en aquellos supuestos en los cuales los socios tienen responsabilidad ilimitada, la quiebra de la sociedad importa la quiebra de los socios que tienen esta responsabilidad, o sea, donde no hay límite a la responsabilidad. Por lo tanto, ante el concurso preventivo del deudor, aunque no sea su propio concurso preventivo, el juez puede disponer medidas a los efectos de restringir o limitar la libre disponibilidad que hasta ese momento gozaban los socios de, supongamos, esta sociedad colectiva que vamos a poner como ejemplo, producto del concurso preventivo. Como la eventualmente quiebra puede conllevar la quiebra de los socios con responsabilidad ilimitada, ante este supuesto el juez debe tratar de mantener incólume, o sea, que no se, cedan a terceros o que no puedan transferirse ese patrimonio o bienes que pertenecen a los socios hasta que eventualmente exista homologación y posterior cumplimiento de un acuerdo preventivo, o en caso de que eventualmente el deudor, esto es el concursado, una vez declarada su quiebra, tenga o pueda dar satisfacción a todos los acreedores. Otro tema que me parece importante mencionar en este punto es qué es lo que sucede en relación a los... esperen un segundito que me fijo acá en el programa, a los intereses. Bueno, la ley de concursos habla, tiene ciertos efectos en relación a los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior a la presentación concursal. Ustedes saben de que los intereses se suspenden y después prosiguen una vez que el deudor va a negociar con los acreedores la propuesta de pago. Incluso esto después lo vamos a desarrollar un poquito más en extenso, porque hay toda una doctrina y una jurisprudencia en relación a propuestas abusivas, o sea, aquellas propuestas que en estos periodos inflacionarios no tenían incorporado un mecanismo de repotenciación o actualización de los créditos, porque esto entienden los jueces que es una desventaja o un perjuicio para los acreedores. Bien, ¿qué sucede, digamos, en estas situaciones? Los intereses se suspenden producto de la presentación concursal. Esto, digamos, en épocas, miren, yo recuerdo la década del 90, que de alguna forma no tuvimos prácticamente inflación, la inflación era muy baja o llegaba al 1% e inclusive menos en algunos periodos. Por lo tanto, nadie mayormente se conmovía en relación al tema de los intereses. Y recuerden ustedes que ya les dije de que en el año 95 se modificó la ley de concursos y se promulgó la ley 24.522, que es la que actualmente nos rige con las modificaciones a las cuales ya hice referencia en clases anteriores.
¿Qué pasó particularmente con el tema de los intereses? Salimos del régimen de convertibilidad, salimos de aquella paridad un peso, un dólar, y empezó, digamos, lentamente algún proceso inflacionario, hasta lo que hemos vivido en los últimos años, donde lógicamente los créditos que quedan, digamos, petrificados de alguna forma en el tiempo, producto de la presentación en concurso preventivo, bueno, generan un daño patrimonial significativo para el acreedor, porque la inflación de alguna forma va licuando ese pasivo. Bueno, esto, vuelvo a insistir, nos vamos a detener un poquitito más en profundidad. Hay algunos precedentes bastante interesantes con el tema de la actualización o repotenciación de los créditos cuando veamos propuestas de acuerdo preventivo. Pero ¿qué es lo que pasa en los concursos normalmente? Los créditos de causa o título anterior, que tienen que concurrir a verificar su acreencia, se quedan congelados a la fecha de presentación en concurso. Cuando digo congelados, lo quiero mencionar, digamos, en este punto, es que esto va a permitir de alguna forma tener en cuenta cuánto es el capital que representan estos créditos, sobre todo después cuando se presentan las propuestas de acuerdos para los acreedores por categorías. Esto va a permitir efectuar el cómputo, porque todo concurso preventivo, cuando el deudor formula propuestas de pago a los acreedores, requiere de una doble mayoría. Esa doble mayoría es de acreedores y de capital, y por lo tanto es una exigencia que debe cumplir el deudor a los efectos de poder obtener una aprobación de ese acuerdo preventivo. Lo que decíamos en relación al tema de los intereses tiene alguna salvedad o tiene alguna, digamos, excepción. La excepción está dada particularmente en los acreedores laborales. Los acreedores laborales tienen la posibilidad de continuar devengando intereses con posterioridad a la presentación concursal. De hecho, así lo es, producto de dos precedentes, uno viejo de la Cámara Nacional de Comercio, que era Seyman y Gonder. En algunos libros están citados estos fallos, en casi todos los libros, porque son plenarios de la Cámara Nacional de Comercio, y cada vez que la Cámara emite un plenario, que lo hace, digamos, por criterio unificado de todas sus salas, nuestro Código Procesal Civil de la provincia de Jujuy ahora habilita la posibilidad de que la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial, respecto de algunas situaciones en particular, dicte algún plenario. Esto es unificar los criterios respecto de las dos salas que lo integran. En algunas cuestiones que pueden ser las concursales o las societarias o de otra índole. En estos casos particularmente, los acreedores laborales, producto de estos dos plenarios, uno allá en el 80 y pico y otro más reciente, digamos, el plenario Club Excursionistas, han dado una vuelta a lo que era normalmente reconocido por la doctrina judicial, que es la posibilidad de que los acreedores laborales no vean, digamos, detenidos o paralizados el monto de sus créditos y a la misma vez, lógicamente, licuados estos pasivos producto de la inflación, sino que los créditos se repotencian producto del transcurso del tiempo para mantenerse, digamos, o mantener cierto equilibrio respecto del poder adquisitivo tanto del salario como asimismo de las indemnizaciones a las que tenga derecho el trabajador. Vuelvo a insistir,
son situaciones excepcionales contempladas por el legislador para cubrir estas particularidades. Que después vamos a retomar este punto en relación a la suspensión de los intereses cuando veamos puntualmente la propuesta de acuerdo preventivo y en qué casos puede ser considerada una propuesta abusiva para que el juez eventualmente no la homologue. Hay varios datos bastante interesantes desde la doctrina judicial y que es interesante para que los desarrollemos. ¿Qué es lo que pasa con los contratos con prestación recíproca pendiente? Bien, antes de entrar con el tema de los contratos, discúlpenme, por eso estoy viendo el programa, hablamos de deudas no dinerarias. Las deudas no dinerarias son convertidas a todos los efectos en moneda de curso legal, aunque el artículo 765 del Código Civil y Comercial advierte... Sí. Disculpe que le interrumpe, ahí sale un cartelito de que en 5 minutos se corta el Meet. ¿Qué hacemos? No sé si, creo que se puede volver a entrar, no sé si algún compañero me puede decir, yo estoy seguro que se puede volver a entrar. Bueno, yo por supuesto les propongo que sigamos porque yo me gustaría que nos detengamos y avanzar con el programa. Bien, ¿Sí? creo que hay que crear otro link, así entramos todos. Bueno, les pido a cualquiera de ustedes si lo puede crear y así nos volvemos a conectar en cuanto se corte. ¿Sí? ¿Les parece? Bien. Avanzo. Las deudas no dinerarias, esto es, aquellas que de alguna forma no están expresadas en moneda de curso legal, como por ejemplo en dólares, o aquellas que tienen por objeto entregar una cosa. Por ejemplo, si yo tengo la obligación de entregar un vehículo, el deudor me compró un vehículo pero yo no se lo entregué nunca. Esto requiere de alguna forma un reconocimiento de una creencia como una obligación de hacer. Si eventualmente el deudor, al pedir su concurso preventivo, exige el cumplimiento de esa prestación al acreedor. Las deudas son convertidas a moneda de curso legal a los fines del cómputo del capital. ¿Sí? Esto lo que permite es fijar un monto de lo que representa cada uno de los acreedores dentro de las categorías, una vez que eventualmente el deudor haga la propuesta de pago, y esta propuesta de pago consiste en un pago diferenciado o tratando el pasivo en forma diferenciada. Esto es lo que permite en alguna medida que las deudas no dinerarias se convierten, digamos por informe del síndico, a la fecha de presentación en concurso preventivo o eventualmente a la de presentación del informe individual de crédito del artículo 35. A ver, mándenme el enlace cuando ustedes crean el nuevo. Yo les voy a dar el mail pmarmol65@gmail.com. ¿Sí? ¿Anotó alguien? ¿Puede repetir, por favor? pmarmol65@gmail.com. Me mandan ahí el enlace. Ese. Bien. Decía que respecto de las deudas dinerarias, no dinerarias, estas se convierten a todos los efectos
de acuerdo al informe de la sindicatura, a la fecha de presentación en concurso o, en su defecto, artículo 35, a la fecha de presentación del informe individual de créditos, que es el que elabora la sindicatura para, al momento de presentar los informes que tienen que ver con los acreedores que piden el reconocimiento de tal. Los contratos con prestaciones recíprocas pendientes. Ustedes saben de que en la mayoría de los concursos preventivos siempre hay incumplimientos por parte del deudor, a pesar de la predisposición o a pesar de la situación concretamente por la cual el deudor requiere el inicio del trámite del concurso preventivo. Pero hay algunos supuestos en los cuales hay prestaciones recíprocas pendientes, o sea, tanto por parte del acreedor cuanto por parte del deudor. ¿Qué situaciones podemos plantear, digamos, para dar un ejemplo? Ustedes saben de que en el caso, por ejemplo, de la caña de azúcar, está lo que se denomina el contrato de maquila. Y el contrato de maquila permite que eventualmente aquel cañero independiente que provee de materia prima al ingenio azucarero, que supongamos es el que pide su concurso preventivo, bueno, tenga disponible al momento de la continuación de la zafra o en determinado periodo el azúcar, que es lo que elabora el ingenio azucarero, para negociarlo libremente en el mercado. Si se presentara en concurso preventivo el ingenio azucarero y a la misma vez el proveedor de materia prima tuvieran prestaciones recíprocas pendientes, bueno, eventualmente el deudor, porque esto es una facultad que recíprocas, se produce una situación que no es muy común, pero aquellos en los cuales a la misma vez o recíprocamente el deudor tiene alguna prestación a su cargo, lo cual es común, pero el acreedor también tiene alguna prestación a cargo o a favor del deudor. En estos casos, la ley de concursos tenía previsto que el concurso del deudor, de alguna forma, generaba o provocaba en los contratos con prestaciones recíprocas pendientes, la finalización o la extinción de este vínculo que mantenía el deudor con los acreedores. Y por lo tanto, la correspondiente obligación por parte del acreedor de concurrir a pedir la verificación de su crédito si quería participar de la negociación en el concurso preventivo. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? En primer término, no existe más el artículo 765 del viejo Código Civil, y en su reemplazo el artículo 353 del nuevo Código expresamente prohíbe la caducidad o la extinción de las obligaciones por parte del co-contratante cuando uno de ellos ha pedido su concurso preventivo. O sea que ya no son los mismos efectos que los que tenía anteriormente. Anteriormente el deudor podía pedir la continuación del contrato, si este era beneficioso, digamos, para el concurso, el juez autorizaba, previa vista al síndico, y actualmente
esta situación ha quedado, tiene algún pequeño, digamos, una pequeña modificación y permite la continuidad del contrato siempre y cuando el deudor efectúe la presentación. Esto es, dentro de los 30 días de presentar un concurso preventivo, el deudor debe manifestar su interés de continuar con el contrato con prestaciones recíprocas pendientes. Si eventualmente no lo hiciera, bueno, queda habilitado el acreedor para efectuarlo, o sea, requerir eventualmente que se le manifieste si el deudor va a continuar con el contrato y cumpla con la prestación, para de esa forma poder posteriormente saber si va a tener que cumplir con una prestación a su cargo o que eventualmente tiene que concurrir a pedir la verificación de crédito. A ver, lo pongamos, digamos así, con algún ejemplo para hacerlo un poquito más práctico y para entenderlo cómo funciona esto. Hagamos de cuenta que un sujeto es acreedor, el otro deudor, y pide su concurso preventivo. El acreedor tiene que entregar mercadería, ¿sí? Pero el deudor pagó, supongamos que parcialmente, la mercadería. Al momento de presentarse en concurso preventivo, el deudor puede llegar a tener algún interés de que esa mercadería le sea entregada, porque es mercadería que necesita o que requiere para el giro normal del negocio. En ese caso, si pide que la mercadería le sea entregada, tiene que pedir autorización judicial. Artículo 20. Esto es pedir la continuidad del contrato con prestación recíproca pendiente. La recíproca pendiente es la pendiente por parte del acreedor. Ahora, puede eventualmente guardar silencio. Si guarda silencio, el acreedor no puede solamente pedir la verificación de su crédito, porque les acabo de decir de que hay una expresa normativa que establece que el contrato con prestaciones recíprocas no concluye, no finaliza ipso iure, como sí ocurría eventualmente antes, salvo el pedido del deudor de pedir la continuidad, por o con motivo del concurso preventivo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el acreedor en este caso? Ya que el deudor no manifestó o no exteriorizó una opción de continuar con el contrato. Esperar los 30 días, que se cumplen los 30 días desde la presentación concursal, y si el acreedor, esto es el cocontratista, que no está concursado, pero que tiene una prestación pendiente, pedir al deudor que exteriorice su voluntad si va a continuar o no, y en caso de que el deudor o bien no pida la continuidad o no se le autorice la continuidad del contrato, habilita recién ahí a la resolución contractual y permitirle, por supuesto, de esta forma al acreedor a presentarse o pedir la verificación de su acreencia. ¿Sí? Esto les pido por favor, léanlo bien. Artículo 20 tiene una disposición. Toda la referencia que hace ahí a otro artículo del viejo Código Civil ya saben que no corresponde porque hay una modificación en el Código que no está plasmada en la Ley de Concursos. Y en este punto particularmente tiene que ver con esto, ¿sí? Con los contratos con prestaciones recíprocas. Bien. Decíamos que otro de los puntos que quería hacer hincapié era, juicios contra el concursado. En el caso de los juicios contra el concursado, la ley de concursos tiene una previsión que les diría que esto se aplica tanto para el concurso preventivo como para la quiebra, con algunas pequeñas diferencias, pero de detalle únicamente. La regla es que una vez que el deudor pide su concurso preventivo y una vez que se efectúa la
publicación de edictos. Rescato esto y lo resalto y pongo énfasis en este punto para que ustedes tengan presente que la ley de concursos, en su anterior versión y redacción, establecía de que la presentación en concurso preventivo producía la suspensión de todos los procesos de contenido patrimonial en contra del concursado y su radicación posterior en el juzgado donde tramitaba el concurso. Esto se modificó y volvimos, en todo caso en clase hago un pequeño cuadro, háganme recordar la próxima clase para que lo vean gráficamente cómo funcionaba y cómo funciona hoy. La radicación de todos los procesos judiciales en el fuero comercial donde tramitaba el concurso preventivo. Estoy hablando versión originaria de la 24.522 allá en el año 95. Imagínense ustedes recordarán que yo les he mencionado de que el deudor, saben ustedes bien, tiene una variedad y una gama muy amplia de acreedores. Hablamos de fiscales, laborales, eventualmente proveedores por prestaciones de servicio, hipotecarios o prendarios, o sea, estamos hablando financieros o por garantías reales. Bueno, es un elenco de sujetos importantes. A eso súmenle, agréguenle el ejemplo que yo di en el caso de una empresa de transporte colectivo, de algún accidente, supongamos que tuviera yo, que me pongo ahí una clase de la persona, los denominados acreedores involuntarios, o sea que no tienen, digamos, una negociación particularmente con el deudor, no hay un contrato, pero son acreedores porque hay una prestación a cargo del deudor y permite a este sujeto reclamarle alguna determinada prestación. Teniendo en cuenta esa gama de sujetos que pueden presentarse en algunos concursos en particular, de golpe los juzgados concursales quedaban colapsados completamente porque tenían un concurso preventivo, pero a la misma vez se les sumaban todos los trámites correspondientes a todos los procesos judiciales habidos y por haber, porque estos juicios continuaban ante el juez del concurso. Bueno, esto terminó colapsando los juzgados comerciales en Buenos Aires porque tienen, digamos, no es como los nuestros que son civiles y comerciales, sino que tienen un fuero especial, y en otras provincias también porque tienen fueros específicos comerciales o concursales particularmente, y llevó este colapso a la modificación de la ley de concurso y volver a lo que eran los viejos tiempos de la 19.551, que era la anterior ley antes de que se promulgara la 24.522. Esto es, los juicios quedaban suspendidos, había lo que se denominaba un fuero de atracción atenuado y sí la imposibilidad de deducir nuevas acciones de contenido patrimonial en contra del deudor a partir de la fecha de presentación en concurso preventivo. Entonces, vamos puntualmente a lo que es, fíjense, hemos visto efectos del deudor en relación a los pagos a los acreedores, efectos personales respecto de la administración o de los sujetos con responsabilidad ilimitada, efectos respecto de los contratos, efectos respecto de los intereses, y ahora estamos en efectos respecto de los juicios en contra del deudor. ¿Está? Bien. Entonces, la regla general o la normativa general en relación a los juicios es que los juicios se suspenden y se atraen al lugar o al juzgado en el cual tramita el concurso preventivo. No estamos hablando de cualquier juicio, estamos hablando de aquellos de contenido patrimonial en su mayoría. Ahora, el legislador ha previsto
ciertas excepciones a esta regla general. Estas excepciones son los juicios de familia, los juicios hipotecarios o prendarios, los juicios laborales y aquellos otros en los cuales el deudor sea parte de un liticonsorcio pasivo necesario. Bien, en estos supuestos el deudor, los acreedores de estos créditos que acabo de mencionar van a poder continuarlo ante el fuero o en los juzgados en los cuales tengan competencia originaria. Si yo tengo un crédito laboral seguido en contra de un deudor que está concursado, bueno, lógicamente podré continuar en el Tribunal del Trabajo con ese crédito hasta que obtenga una sentencia. Una vez que obtenga esa sentencia, podré presentarme ante el juez del concurso para ver cómo pagan o cómo me paga ese crédito a través de o por conducto del beneficio de pronto pago o alguna otra opción a la cual apele el acreedor para obtener el reconocimiento de su pretensión y su acreencia. En los otros supuestos, los juicios de familia o los juicios en los cuales el Estado ha iniciado un proceso de expropiación de algún bien que le pertenecía al concursado, estos quedan expresamente exceptuados del fuero de atracción. Esto significa que no se atraen, eventualmente existe la posibilidad de continuarlos, donde a la misma vez el síndico tendrá que designar un profesional para que lo represente, porque alguien tiene que de alguna forma controlar eventualmente cómo prosigue ese proceso judicial y si eventualmente ese proceso judicial el día de mañana puede eventualmente incorporarse como parte del pasivo al obtener una sentencia favorable a la pretensión del acreedor. ¿Esto qué significa? Significa que los juicios, estos particularmente los que acabo de mencionar, no se atraen al fuero comercial, esto es, al juzgado donde tramita el concurso preventivo, sino que van a continuar en extraña jurisdicción, de acuerdo a la competencia o al fuero que corresponda. Si es un juicio civil, ante el juez civil; si eventualmente fuera un juicio laboral, ante el fuero laboral, si así correspondiera. Bueno, de acuerdo a la jurisdicción o la competencia que tenga la causa del crédito, ¿sí? Esto cambia significativamente lo que era originariamente la disposición que regía antes la ley 24.522, toda vez que el concurso preventivo por aquellos tiempos, como les dije hace un momento, generaba una vis atractiva absoluta del fuero concursal. O sea, había no solamente suspensión, sino a la misma vez atracción plena de todas las causas. Entonces, vuelvo a insistir con esto que acabo de mencionar: se colapsaron los juzgados, digamos, comerciales, particularmente de aquellos ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y eso llevó o condujo a que eventualmente se modificara años después la ley de concurso, precisamente por este motivo. ¿Qué pasa con aquellos juicios que no han sido iniciados? O sea, tenemos un acreedor que no ha promovido ninguna acción judicial aún en contra del deudor, pero tiene o goza
de la posibilidad de exigirle el cumplimiento de una determinada prestación. Bueno, este acreedor no tiene la posibilidad de iniciar una acción judicial. Lo que tiene que hacer es, salvo que fuere laboral, lógicamente, porque ya hemos dicho que estaría exceptuado de la obligación de tener que radicar la acción en el mismo juzgado donde tramita el concurso preventivo. Por ende, el acreedor laboral va a ser, digamos, una situación particular. El resto de los acreedores que no hubieran promovido acción judicial, estas acciones quedan suspendidas. Esto es, hasta que el acreedor concurra a los fines de obtener el reconocimiento de su acreencia y pida el reconocimiento y requiera a la sindicatura el pedido de verificación de crédito. Esto va a permitir que el acreedor eventualmente se incorpore al pasivo, pueda obtener una propuesta de pago, pueda oponerse o puede eventualmente votar esa propuesta y negociar con el deudor mejores condiciones respecto de lo que es su acreencia. Esto me parece importante mencionarlo y tiene que ver particularmente con la propuesta de pago posteriormente por el deudor. Bien, un tema que me parece importante también mencionar, los contratos dentro de los contratos con prestación recíproca pendiente, la situación de los convenios colectivos de trabajo. Otro de los efectos que producía la ley 24.522 y que después posteriormente fue derogado era la suspensión de los convenios colectivos de trabajo. Esto permitía, ustedes saben que los convenios colectivos tienen algunos beneficios particulares para los trabajadores por el tipo de actividad que desempeñan. Estos beneficios reconocidos por los convenios colectivos permiten que los trabajadores tengan algunos plus o adicionales dentro de lo que es la escala salarial. Bueno, al desaparecer o suspenderse la aplicación del convenio colectivo de trabajo, bueno, los trabajadores quedaban con sus haberes devengados exclusivamente por lo que tenían previsto las leyes del contrato de trabajo. Insisto, no se aplicaba el convenio colectivo, había una previsión que establecía la obligación del deudor, juntamente con la entidad gremial que nucleaba a los trabajadores, de renegociar el convenio colectivo de trabajo por el tiempo que durare el concurso preventivo, con un lapso máximo de 3 años, o el que fuere menor, y esto quedó completamente sin efecto. Se derogó y por ende no rige más. Vuelvo a insistir con esto. Veamos bien y les pido repasen para la clase que viene. Ojalá que podamos tener la posibilidad de ser presencial. El artículo 21, los efectos del artículo 21, porque esto tiene significativa relevancia e importancia en relación a cómo continúa el proceso judicial con el deudor ya concursado y en qué situación quedan los acreedores que quieren obtener o bien participar del concurso preventivo para negociar con el deudor alguna propuesta de pago que formule, o en su defecto eventualmente pedir el reconocimiento de su acreencia en un momento posterior, si ellos van a continuar con el proceso de conocimiento hasta obtener sentencia definitiva. ¿Sí? Vean artículo 21, por favor les pido, así alguna situación particular analizamos y algún ejemplo en relación a estas previsiones en la clase próxima. Vamos a
ejecución por remate no judicial. Otro de los efectos que produce también el concurso preventivo es que en algunos casos en particular, como por ejemplo las de hay algunos acreedores que tienen la posibilidad de evitar concurrir a los tribunales para la ejecución del crédito, toda vez que pueden eventualmente ejecutar privadamente su acreencia. Bueno, un ejemplo de esto es lo que tiene el Banco de la Nación Argentina. El Banco de la Nación, dentro de la cartera que tiene de créditos, algunos créditos pueden eventualmente otorgarse y le brindan la posibilidad al banco de evitar tener que efectuar un remate judicial, pudiendo hacerlo a través de este mecanismo que es el remate no judicial. Bien, si fuera así, esto es que el acreedor inició el remate no judicial del crédito, o sea, no está judicializado, no interviene un juez, sino simplemente ante el incumplimiento del deudor, lo que hace en este caso el banco es proceder a un remate que de alguna forma se hace en pública subasta o se hace por concurso de precios o un sistema en particular. Bueno, el acreedor lo puede hacer sin tener que someterse al proceso judicial. Esto es al concurso preventivo. Recuerden ustedes, volvemos al artículo 21, una de las excepciones que hemos mencionado, en la cual el deudor puede, el acreedor puede eximirse de tener que concurrir a pedir la verificación de créditos y efectuar todo el trámite en el concurso, es en el caso de los acreedores hipotecarios y prendarios, toda vez que están habilitados a ejecutar el bien sobre el cual recae el privilegio sin tener que previamente proseguir un trámite o sin tener que continuar el trámite ante el juez que tramita el concurso preventivo. ¿Está? Bien. Decimos esto puesto que, como ustedes saben, y lo acabamos de mencionar, la regla es que todos quedan sometidos al concurso preventivo. Las acciones se suspenden y se radican allí, salvo estos casos particulares que acabamos de mencionar. Y en el caso especial, este del acreedor hipotecario o prebendario. Bien, el acreedor que no va a judicializar el remate y lo hace en forma privada, como puse como ejemplo en el caso del Banco de la Nación Argentina, este acreedor debe cumplir con una exigencia que le impone la ley de concurso, que es la de rendir cuentas del remate no judicial bajo apercibimiento de perder el 1%, escuchen bien, de su crédito por día de demora. Imagínense que en 30 días pierde el 30% de su acreencia. Bajo apercibimiento de perder el 1% de su crédito por cada día de demora si hubiere intimación judicial o hubiera intimación a rendir cuentas de este remate no judicial. Esta es una opción, este es un beneficio para algunos acreedores en particular, como puede ser como ejemplo el que acabo de mencionar del Banco de la Nación Argentina, en estos casos muy particulares y especiales. Normalmente se suspenden las medidas precautorias o las medidas cautelares que impiden al deudor disponer del bien, sobre todo cuando la medida influye o restringe la posibilidad de que el deudor continúe el desarrollo de sus actividades. Ejemplo, hay un acreedor que pide un embargo preventivo y logra, supongamos, el secuestro de un vehículo o logra el secuestro de un camión con el cual se hace el transporte de mercadería o el transporte de materias primas, lo que ustedes quieran. Bueno, esa medida que de alguna forma restringe la posibilidad
del deudor de usar ese bien y que ello perjudica el desarrollo normal de las actividades, puede conducir a que el deudor pida el cese de este tipo de medidas cautelares por cuanto éstas generan algún tipo de perjuicio al deudor. Otra medida que también puede ser eventualmente postergada o dilatada es aquella en la cual se pretende la ejecución del crédito del bien sobre el cual se asienta el privilegio, del crédito hipotecario o prendario, por un plazo máximo de 90 días, en el cual se estima que eventualmente el deudor, recuerden ustedes, cuando hablamos de 90 días, son días hábiles judiciales. Por lo tanto, esos 90 días no son exactamente 3 meses. Pueden implicar, y bueno, con feriados y todo lo demás, aproximadamente unos 5 meses o 4 meses y pico tranquilamente. En estos casos, el deudor, por razones fundadas y con el dictamen favorable de la sindicatura, puede lograr la suspensión de la medida de realización del bien sobre el cual recae el privilegio, se hipoteca el crédito prendario o hipotecario, y la sustitución eventualmente por otro bien, si ese fuere un bien indispensable para el desarrollo de las actividades del deudor. Bien, pasamos de estos efectos que tienen que ver particularmente del deudor y los acreedores, pasamos a los efectos personales del deudor. Estos ya tienen que ver con la persona del deudor o eventualmente con sus administradores. Bueno, el deudor no puede salir del país, salvo que lo haga mediante comunicación al juez del concurso, y no puede hacerlo por un término mayor de 40 días. Esto es algo que se estima, si el deudor puede hacerlo siempre y cuando los plazos sean menores. Si requiere un término mayor, digamos para viajar al exterior, ya tendrá que requerir expresamente autorización judicial. Esto, de alguna forma, lo que pretende con esto el legislador es de que el deudor, en esta primera etapa del concurso preventivo, sobre todo lo que tiene que ver con la verificación de créditos, con los informes que puedan serle requeridos, con la recomposición del pasivo, que el deudor esté a disposición del juez, que esté a disposición de la sindicatura. Y esto es importante porque es el único que puede suministrar información precisa en relación a cada uno de los acreedores. Los acreedores pedirán o harán sus pedidos de verificación de crédito y el deudor suministrará toda aquella información que tenga a su disposición para o bien repeler la admisibilidad de un crédito o eventualmente su privilegio, o bien contribuir o lograr o permitir que aquellos acreedores que efectivamente son tales se incorporen en el pasivo concurso. Por ende, insisto con esto, el deudor únicamente tendrá que pedir autorización para viajar al exterior cuando deba ausentarse por un término superior a los 40 días. Interín, digamos que debe estar a disposición del juez del concurso, cada vez que le sea requerido, por supuesto. Bien, las notificaciones y publicaciones. El concurso preventivo no se hace conocer únicamente porque intervenga la justicia. Para que este tipo de procesos
sea conocido por todos, se requiere de previamente las publicaciones que la misma ley establece y que a la misma vez la ley prevé sanciones expresamente si el deudor no cumple con estas exigencias. Estas publicaciones contribuyen para que el deudor dé a conocer su estado de concursado, ¿sí?, de que ha cesado en sus pagos y que de alguna forma pueda beneficiarse y pueda disfrutar de este parálisis que va a haber durante un determinado lapso de tiempo de ejecución de sus bienes. Ya lo dijimos en las clases anteriores, los acreedores, al ver insatisfechas sus pretensiones de cobro, pueden ejecutar los bienes del deudor. Ya saben ustedes de que el patrimonio es prenda común de los acreedores, y en caso de que el deudor no quiera perder su patrimonio en manos de algunos o de unos pocos acreedores que se anticipan o que rápidamente tratan de ejecutar los bienes del deudor para cobrar sus acreencias, el deudor apela al concurso o recurre al concurso preventivo. De recurrir al concurso preventivo, lo que el deudor hace es postergar los pagos, postergar el cumplimiento de sus obligaciones. Bien, esto no se podría o no se lograría si no se da a conocer a todos, porque cualquier acreedor que desconozca completamente la situación de concursado del sujeto va a continuar con sus acciones judiciales si ya las hubiera iniciado, o inclusive iniciará las acciones judiciales tendientes al cobro de su acreencia. Esto atenta contra el principio o contra ciertos principios de la ley concursal, como es el de concurrencia. Esto es que todos los acreedores de causa o título anterior al concurso queden sometidos a las resultas de este y que concurran a pedir la verificación de crédito. Para esto, lo que la ley concursal tiene previsto es un sistema de publicidad. Y este mecanismo o sistema de publicidad debe ser cumplido por el deudor bajo apercibimiento, en caso de no hacerlo, de ser pasible de las sanciones que están previstas en el artículo 30 y 31 y que tienen que ver con el desistimiento. O sea, no cumplir el deudor con el régimen de publicidad implica de alguna forma que el mismo incurra en desistimiento y el juez dé por concluido el concurso en forma irregular o anómala precisamente por esta causa. O sea, ¿qué es lo que está diciendo acá el legislador? Deudor, usted puede pedir su concurso preventivo, puede de alguna forma suspender los pagos, puede beneficiarse con todos estos efectos que produce el concurso preventivo, pero a la misma vez lo que queremos es que usted dé a conocer el concurso, su estado de sujeto concursado, a sus acreedores, que los acreedores sepan que a partir de esta comunicación no pueden seguir con las acciones individuales, no incurran en mayores gastos que en definitiva pueden llegar a efectuar si es que desconocen el estado de concursado del sujeto y que tienen que simplemente enderezar su pretensión de cobro a través del pedido de verificación de créditos. ¿Sí? Bien, las notificaciones o la publicidad cumple con dos exigencias. Una está dada por aquella que se hace conocer mediante los diarios o publicaciones legales que en cierta medida es meramente formal, porque todos sabemos de que hoy por hoy es muy poca gente la que lee
digamos, en forma, digamos así, diaria, los diarios en los cuales se hacen las publicaciones. Y por otro lado, que se hacen por 3 veces en 5 días, esto cumple con esta exigencia meramente formal, tanto en el diario de publicaciones legales como en uno de amplia circulación. Esto es, el diario de publicaciones legales, ya saben ustedes que es el boletín oficial de la provincia de Jujuy, en este caso, o de cualquier otra ciudad o provincia donde tramite el concurso preventivo del sujeto. Y por otro lado, la de publicidad en otras ciudades en las cuales existan bienes y que exista la presunción también de que hay acreedores. A lo mejor el deudor no los denuncia, pero eventualmente si hay, bienes o hay establecimientos en otra jurisdicción, el deudor también tiene la obligación de publicar edictos en estas otras jurisdicciones. Bien, hablamos de una doble publicación. Una, esta, la formal, para dar a conocer el estado de concursado. La otra es la que va a efectuar ya la sindicatura. ¿Se acuerdan ustedes que cuando nosotros vimos, o cuando ustedes vieron el artículo 11, dentro de ese elenco de exigencias que tiene previsto, en uno de sus incisos establece que el deudor debe denunciar que los acreedores que tuviere, indicando nombre, sus datos completos, domicilio, monto de los créditos, privilegios si los tuviere, todos aquellos datos que permitan individualizarlo. Y el juez, en el artículo 14, establece un monto que está relacionado con el artículo 29, el monto que debe satisfacer el deudor y que debe depositar para remitir carta certificada a los acreedores, dándoles a conocer los datos del expediente el juzgado en el que está radicado la causa, el plazo para la verificación de crédito, el domicilio constituido por la sindicatura al momento de recibirse del cargo, bien, y todos aquellos datos que permitan claramente al acreedor hacer su presentación para obtener el reconocimiento de su pretensión crediticia. Entonces, insisto, hablamos de un doble régimen de publicidad. Uno formal o legal, que tiene que ver con dar a conocer el estado de concursado de este sujeto que ha efectuado una presentación o se ha sometido a las previsiones de la ley 24.522. El otro, que tiene que ver con la comunicación que se le cursa a los acreedores. Esto es ya una tarea que queda en manos de la sindicatura. Simplemente al deudor se le requiere que deposite una suma determinada para atender los gastos que demande este pedido de, estas comunicaciones o estas cartas que debe remitir la sindicatura a los acreedores para que hagan sus pedidos de verificación de créditos. Bien, insisto con esto,
tanto la publicidad como asimismo el depósito de estas sumas para notificar a los acreedores cumplen con cierta exigencia: dar a conocer el estado del sujeto concursado y a la misma vez permitir que eventualmente los acreedores concurran a pedir la verificación de sus créditos. ¿Qué es lo que pasa si no lo hace? Bien, acá tenemos algo que se denomina desistimiento. El desistimiento es una forma anormal, irregular, de conclusión o de finalización del concurso preventivo. Y en este caso es por causa o por motivo en un incumplimiento por parte del deudor a una obligación prevista en la ley concursal, que es la de dar a conocer o de dar cuenta de las publicaciones. Ejemplo, si el deudor no acompaña los comprobantes que acrediten que ha hecho las publicaciones en el diario de publicaciones legales, boletín oficial, y en un diario de amplia circulación, como puede ser, bueno, digamos Pregón o Tribuno en el caso de Jujuy, bueno, esto es una negligencia que implica o va a implicar una sanción. Esa sanción es el desistimiento del concurso preventivo. Bueno, vamos a dejar acá. Quedan ahí pocos minutos para que se corte la comunicación. Les pido por favor vean esto que acabo de mencionar. Repasemos un poquito, así podemos analizar el caso Villarolo en la clase próxima. Vean desistimiento, les pido que lo lean particularmente, así podemos empezar con verificación de créditos y avanzamos un poquito más con el programa, y así dentro de, no la semana próxima, será ya la siguiente o una posterior, vemos de tomar el primer parcial. ¿Alguna duda respecto de lo que hemos desarrollado hoy o de lo que he hablado hoy en relación a este tema de efectos del concurso preventivo, tanto en relación a la persona del deudor como asimismo de los acreedores? Bueno. Profe, una consulta respecto a un ejemplo a esto de los juicios donde el deudor es parte de un litis consorcio necesario, que sería una excepción, ¿no? De no se suspende ni se atrae. ¿Sí? Bien, en este caso o en este tipo de procesos judiciales son aquellos en los cuales, bueno, la sentencia no podría dictarse si no es respecto de todos los sujetos que estén involucrados. Ejemplo, supongamos que hay un reclamo en relación a un crédito donde los demandados o los deudores son titulares de un condominio o los deudores son herederos o, bueno, alguna situación particular o en base al ejemplo que les estoy dando. La sentencia no se puede dictar si no comprende o no involucra a todos. Porque yo no puedo dictar una sentencia para unos sí y excluir a otros, o darles o reconocerles algún beneficio. Entonces, como todos deben ser parte de este proceso judicial, ya sea por razones del condominio o eventualmente por este motivo que acabo de mencionar, de que son todos herederos, bueno, lógicamente, en este caso o en estos casos específicamente, lo que pretende el legislador es de que los juicios continúen con todos los sujetos que estén involucrados y que no exista un desplazamiento de la competencia. Por ende, el juicio continúa con el deudor, la sindicatura debe designar un profesional para que intervenga en ese proceso judicial, simplemente, digamos, a título de veedor, porque no hay que ejercer la defensa del deudor. No, el deudor tiene su propio abogado. Recuerden que no hay desplazamiento
digamos, de la administración, no operan las mismas disposiciones que en el caso de quiebra. En el caso de quiebra sí. En el caso de quiebra ya no hay continuación de la defensa procesal del deudor en los juicios que tenga en su contra, sino que allí tiene que designar un profesional la sindicatura. Se hace parte de la sindicatura a través de un profesional. Entonces, en estos casos particularmente, el juicio no es atraído a donde tramita el concurso preventivo y prosigue en el juzgado donde estaba radicado originariamente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si tienen alguna otra inquietud, la clase próxima, anótenla ahora y las compartimos ahí en clase con todos. ¿Ah? Bueno, buenas noches, gracias por la atención. Buenas noches, profe. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Bien.